quiero estar donde tú estás. Quiero estar en tu presencia. Yo no quiero estar lejos de ti. Quiero estar donde tú estás. Solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo. Buen día, Misión Ixtapaluca. Buen día, hermanos en Cristo que nos acompañan en cualquier otro lado y amigos también que nos acompañan en este día, día del Señor, día de adoración, de servicio a Él y de reunión en lo posible en las iglesias, en las comunidades cristianas para servirle. Vamos a tocar el tema hoy de el maná, ese objeto, ese alimento tan extraño que vamos a ver para comenzar una reflexión acerca del maná, donde vamos a ver un testimonio real de ese maná, cuando los hermanos en Cristo, en su extrema necesidad, confían y están dependiendo del Señor realmente, vemos que Dios sigue haciendo una obra sobrenatural en esos lugares. Así es de que tenemos que aprender todavía mucho de aquellos hermanos que están padeciendo alguna necesidad extrema, pero que han depositado su confianza en la palabra de Dios, en su Señor Jesucristo, en el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Vamos también a alabar al Señor, diciéndole de corazón a cada instante de nuestra vida quisiéramos estar alabándole, estar en su presencia, estar adorándole. Después pasaremos a adorarle con el canto a Cristo, solo a Cristo yo adoraré. ¿Por qué? Porque Él es el que ha hecho esa obra perfecta de rescatarnos de la muerte. Y terminaremos con un himno que es una expresión también, anhelo, oración cantada. Cada uno de esos cantos son oraciones cantadas. Y le vamos a decir, a Cristo doy mi canto. Es mi anhelo santo, Señor, mirar tu gloria. Y los que anhelan su regreso, esa promesa cumplida de parte del Señor. Y con esto damos comienzo. Según el libro del Éxodo, el maná era el pan enviado por Dios a los israelitas todos los días durante los 40 años que estos deambularon por el desierto. Los israelitas lo llamaron así al expresar ¿qué es esto? Ellos lo recibían todos los días, menos el séptimo, por lo cual debían recolectar doble ración el sexto día, es decir, 2 gomers para cada uno. También se encuentran referencias en Miradesh de los judíos, de que el maná tenía el sabor y la apariencia de aquello que uno más deseaba. Según la Biblia, el maná tenía un aspecto similar al culantro blanco y su sabor parecido al de hojuelas con miel. En el Arca de la Alianza se conservaba una muestra de dicho alimento. Gerson Pires de Araújo, un pastor que tuvo una curiosa experiencia en Angola hace algún tiempo, mientras trabajaba como voluntario para enseñar teología, enseñando en el país de habla portuguesa. Visitó una comunidad de 100 creyentes en Umbo, situado en el centro de Angola. Los lugareños aseguraban que recogen, según ellos, maná enviado por Dios. Se trata de copos blancos, que sirven para alimento y son una parte rutinaria de la comunidad desde 1939. De regreso a Brasil, el pastor trajo una muestra y la sometió a un análisis en la Universidad de Campinas. El laboratorio muestra que los copos blancos son principalmente fructosa, glucosa, minerales y ácidos. Es decir, no es algo que se conoce, pero es adecuado para el consumo humano. En el video publicado hace algún tiempo en el sitio del Terceiro Anjo, cuenta Gerson que había leído sobre el fenómeno en una edición de una revista en noviembre de 1948. Sin embargo, no tenía ni idea que todavía estaba pasando. De acuerdo con la historia contada por la misión nómada, la comunidad pasó por un periodo de debilidad a causa de la escasez de alimentos y de la sequía en la región. Los evangélicos residentes locales que se encontraban en las altas montañas oraron pidiendo a Dios para que no los dejara morir de hambre. Al terminar la reunión de oración, una niña de 5 años, hija de una pareja misionera, llevó a la comunidad los copos blancos, afirmando ser maná. Cuando le preguntaron cómo sabía que era maná, la niña dijo que escuchó a 2 hombres blancos, que le dijeron que Dios había escuchado su oración. Se cree que estos 2 hombres eran ángeles. El maná cayó en abundancia hasta la temporada de lluvias. Desde entonces ha caído con moderación, solo 2 veces a la semana y solo en una ubicación específica, detrás de donde se alzaba la iglesia. El ministro Gerson dice que parecen pequeñas palomitas de maíz y su sabor es dulce, como dice la palabra en Éxodo, que tuvo lugar hace unos 3.500 años. La experiencia del pastor se publicó en la red social de Facebook y ha provocado un amplio debate entre los evangélicos y los no creyentes sobre la existencia de los milagros modernos. Oh, sí, Señor. Cantemos al Señor. Señor, yo quiero construir una habitación. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir
adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar, Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración. Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. Una vez más, Señor, Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, oh, sí, Señor, te exaltamos, levantamos nuestras voces a ti, Señor, en adoración. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré.
porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo he proclamado. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo he proclamado. Porque Él me ha dado vida eterna, sí, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. Jamás
dicho, ojalá sea realidad esas palabras. Es nuestro anhelo santo mirar, Jesús, tu gloria, estar en su presencia. No es que nos queramos morir, pero quisiéramos, como ese anhelo de Juan el apóstol, las palabras que nos dice en Apocalipsis: ven, Señor Jesús, ya es tiempo, Señor, ya se están pasando muchas cosas. Bueno, el tema de hoy se titula Maná, Maná, ese maná que Dios dio a su pueblo. Y lo primero que tenemos que entender es que no debemos mercantilizar el amor de Dios, el amor hacia Dios. No es de que cuánto me vas a dar para ver cuánto te voy a amar. No debe ser así. Tenemos que amar a Dios por lo que es, no por lo que da. Contrario a lo que hizo el pueblo de Israel, que le buscaba y anhelaba y decía amarlo y servirlo por lo que les iba dando: agua, alimento, protección, sombra, calor, etc. Pero bueno, lo que vamos a ver es que durante la salida y liberación del pueblo de Israel, cuando salieron de la esclavitud, entre la salida de Egipto y ese viaje y llegada a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, hay un entrenamiento espiritual de parte de Dios para con el pueblo. Dijimos la vez anterior que cada una de las pruebas que Dios permite que lleguen a nuestras vidas no es para beneficio de Él, es para beneficio nuestro en crecimiento y madurez espiritual. Es para darle gloria y alabanza, eso sí, como dice la palabra, pero al final vamos a salir beneficiados, vamos a estrechar la relación con Dios. Ese tiempo de prueba, entendemos, no es muy agradable para muchos, yo creo que para nadie, pero es parte del entrenamiento. Por ejemplo, nos dice en Hebreos 12:11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, claro, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Hay un beneficio para quien pasa por esa prueba y sale avante en esa prueba. Sí, es cierto, al principio, como dice, no parece ser causa de gozo, pero en aquellos que han sido ejercitados por medio de esa prueba, después van a estar agradecidos. Va a haber fruto apacible de justicia. Bien, sale Israel de Elim, se va hacia el desierto de Sin, un desierto que se encuentra entre Elim y el Sinaí. Éxodo 16:1 nos dice así: partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto. Estas fechas que nos da aquí nos dice que llevan 2 meses y medio de haber salido de Egipto y haber estado recorriendo parte del desierto, y de nuevo esa fe que parecía que tenía el pueblo revela que en realidad era algo que solamente parecía fe. Es como la cizaña. La cizaña es una planta que es idéntica al trigo, tiene sus vainas igualitas, idénticas al trigo, y la parábola que viene en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que los trabajadores le dicen a su amo: Señor, un enemigo ha hecho esto, sembró cizaña entre el trigo. ¿Qué hacemos, Señor? ¿La cortamos ahora? Y el dueño dice: no, dejen que crezca, y ya que esté madura, entonces sí, córtenla. ¿Por qué les dijo eso? Porque va creciendo la cizaña junto con el trigo, pero el trigo, como va formando el fruto, la semilla dentro de esa vaina, con el peso se va doblando esa planta, pero la cizaña tiene su vaina vacía y sigue creciendo derechita hacia arriba, y entonces no lleva fruto, queda derecha y es fácil de reconocerla. Bueno, pues igualmente, Dios no quiere que seamos como la cizaña, quiere que seamos como el trigo,
trigo, que llevemos fruto, que realmente la fe que hemos declarado tener sea verdadera, y que no sea una parece fe nada más, sino que sea verdadera. Y bueno, como llevan 2 meses y medio de recorrido, pues el pueblo que decía que tenía fe, que había experimentado tantos milagros, tanta misericordia de parte de Dios, y lo último en Mara, en esas aguas que fueron endulzadas, y luego en su descanso en Elim, pues ahora se les olvidó todo eso. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a murmurar nuevamente contra Moisés y contra Aarón. Por consecuencia, están murmurando contra Dios. Éxodo 16:2 y 16:7 nos dice así. Y toda la congregación, fíjense, es importante lo que dice la Biblia. Cuando es específica, diría algunos de la congregación o una parte, pero aquí está diciendo, y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Empezaron las habladas. No había reclamos directos, pero entre ellos empezaron a meter esa cizaña, precisamente esa discordia, ese enojo contra Moisés y contra Aarón. Pero el versículo 7 nos especifica contra quién realmente murmuraron. Dice, por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Están diciendo Moisés y Aarón al pueblo. ¿Saben qué? Nosotros no somos nadie. Realmente contra quien están murmurando es contra Dios. Nosotros estamos siguiendo las instrucciones de Dios, se las pasamos al costo. Así es de que la murmuración de ustedes es en contra de Dios. Y bueno, el pueblo, dentro de su murmuración, según ellos, decían que estaban mejor en Egipto. Dice en Éxodo 16:3, los israelitas les decían a Moisés y Aarón y a Dios, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjense la acusación que están haciendo en contra de Dios. Le están acusando de ser cruel con ellos, que los sacó de su tierra de beneficio, donde alrededor de las ollas de carne se saciaban, donde comían pan hasta hartarse, para llevarlos a morir ahí. ¿Para qué nos sacó? ¿Para qué nos trae hasta acá? Y hemos dicho que el pueblo de Israel muchas veces se asemeja a nosotros, ¿verdad? A la gente, a la humanidad. La humanidad que cuando está bien, hasta da gracias a Dios y hace lo que sea para demostrar que está agradecida con Dios. Pero en cuanto empiezan a pasar cosas, las pruebas empiezan a llegar y se salen de ese ámbito de confort, empiezan a murmurar contra Dios, porque Dios me lo quitaste, porque Dios permitiste esto, Señor, te pedí ayuda y no me ayudaste, no me escuchaste. Bueno, vienen quejas, murmuraciones contra Dios. Y ellos decían que estaban mejor, pero la pregunta que nos haremos es, ¿de veras? ¿Es en serio? ¿Están hablando en serio que estaban mejor en Egipto de lo que están ahora como libres ahí en el desierto? Vamos a ver cómo estaban. Ellos dicen que estaban mejor. Vamos a ver qué dice realmente la palabra, a ver si es cierto que estaban mejor. Dice así, Éxodo 1, 13 y 14. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente. Sabemos bien que cuando un pueblo era esclavizado, no recibe los privilegios de alimento que tiene el pueblo que los esclavizó. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración que eran mal alimentados. Y bueno, los egipcios dicen que los obligaron a los israelitas a trabajar duramente. Dice el 14, y les amagaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos,
y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. No era un trabajo sencillo y también no era una paga sencilla. Les daban lo necesario para sobrevivir. Pero según ellos decían que estaban mejor, alrededor de las ollas, y se comían pan hasta saciarse. Y en Éxodo 3, 7 y 9 nos dice esto acerca de cómo vivían. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces. Cuando Dios dice que escuchó el clamor, es porque el pueblo estaba sufriendo bastante. No solamente era sufrir latigazos, no solamente era sufrir de sol a sol, estar trabajando en trabajos de los más duros, era también ese clamor de estar con hambre y ver a sus hijos padecer hambre también. Y dice Dios: estoy consciente de sus sufrimientos. Estaban sufriendo, no estaban alrededor de las ollas de carne ni saciados de pan. Así es de que ellos estaban mintiendo, estaban adaptándose a lo malo. Ahorita vamos a ver eso. Dice el versículo 9: y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios está diciendo: veo cómo los están maltratando, veo cómo los están haciendo padecer hambre y sed y todo tipo de maltrato. Así es de que no la estaban pasando bien. En Éxodo 5:14 tenemos otro ejemplo. Dice: y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Así es de que eran azotados, eran oprimidos duramente, estaban sufriendo, pero ellos les dijeron: ay, ¿para qué nos sacaron de allá? Allá estábamos requete bien, nos iba muy bien y no padecíamos. Nos sacaron al desierto para matarnos. La esclavitud realmente la provoca el diablo, pero parece que se encontraban a gusto allí, se conformaron con lo temporal. Lo vemos hoy en día también. La gente sale de su confort, dicen que están confortables alcoholizándose, destruyendo su vida alcoholizados, drogados, y dicen que están bien, que ellos pueden dejarlo cuando quieran, pueden mejorar su vida cuando quieran, pero realmente no, se han adaptado a esa vida, como dice Romanos 12:2. Dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces Dios está diciendo: no se adapten, o la palabra adaptarse en el griego es morfos, no tomen la forma de este mundo. No, dice, mejor realmente renueven su mente. ¿Con qué se puede renovar la mente? Con la palabra de Dios. Muchos la han renovado con filosofías extrañas, con ideas propias o con religiones exóticas, pero es realmente la palabra de Dios interpretada sanamente lo único que puede renovar la mente. Así es de que el pueblo de Israel estaba adaptado ya a ese estilo de vida, se sentían cómodos como esclavos ya y preferían quedarse como esclavos. ¿Para qué nos sacaste? Allá mejor nos hubieran matado Dios, todavía acusando a Dios. Son los capataces y el pueblo Egipto el que los quería matar, pero todavía le echan la culpa a Dios, que si quería los hubiera matado allá. Si estamos a gusto con nuestra situación y comienza la prueba o el entrenamiento, que significa un sacrificio, entonces a veces ya no estamos a gusto. Pablo hace una exhortación de que si queremos realmente fortalecernos en medio de la prueba, hay que pagar un precio. Primero a los Corintios 9, 24 y 25 dice así:
¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En otras palabras, un atleta, si quiere ganar, va a tener que abstenerse de cosas que puedan dañar su cuerpo, grasas, azúcares en exceso, ciertos tipos de alimentos, irritantes, muchos alimentos y tipos de ejercicio, desveladas, muchas cosas. Entonces, hay un sacrificio, lo vuelve a decir en 2 Timoteo 4 y 5, dice, aquí ya comparando con la milicia. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Realmente, si hemos aceptado el llamado de Dios a su ejército, un ejército espiritual, pues dice, tenemos que abstenernos, no enredarnos en los negocios de la vida diaria. En otras palabras, no tomar la corriente del mundo, porque tenemos que trabajar o tener actividades normales, eso está bien, pero la idea es no tomar la corriente del mundo que lleva el mundo en contra de Dios. Y luego dice el versículo 5, también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. En otras palabras, debe hacerse como Dios lo dice, no como a uno se le ocurra, como mejor me parezca o como mejor me convenga. Entonces, es un sacrificio, es un costo, un precio que hay que pagar si realmente queremos ser entrenados y si realmente queremos salir adelante, pasar la prueba, llegar a la meta o tener la victoria como miembros del ejército de Dios. Una guerra ganada en contra del enemigo y de sus demonios. Pero vamos a notar otra vez uno de los atributos de Dios que ya lo vimos en la ocasión anterior, su paciencia, su misericordia. Dios otra vez no vuelve a reaccionar con molestia cuando escucha las murmuraciones en contra de él, sino empieza a darles una solución a su inquietud. Éxodo 16, 11 y 12 dice así, y el Señor habló a Moisés y le dijo, he oído las murmuraciones de los israelitas, háblales y diles, al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan, sabrán que yo soy el Señor su Dios. Veamos cómo Dios no se molestó, al contrario, está bien, sé que tienen esos antojos todavía, extrañan ciertos alimentos que antes de ser esclavos tal vez los disfrutaban, pero que ahora nada más los soñaban, se los antojaban. Pero bueno, Dios dice, va a haber carne y va a haber pan. Moisés y Aarón pasan esa información al pueblo y el pueblo vio el cumplimiento de esa palabra, de esa promesa. Cuando llega la tarde, dice la palabra, ¿qué es lo que sucede? Éxodo 16, 13 al 15 dice, por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento. Y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Para empezar, ya podían tener carne, cazar codornices y comérselas, prepararlas. Y luego llegó un rocío. ¿Cómo era ese rocío? Como lo vimos en la reflexión. Cuando la capa del rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Por eso se llama maná. Maná significa, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer, les dijo a Moisés. Entonces, vemos cómo Dios, en su misericordia, todavía les proporciona ese antojo, carne y pan. Pero ahora Dios da instrucciones muy precisas. Aquí viene el entrenamiento, viene la prueba. Dios da instrucciones muy precisas. Ellos tenían que recoger más o menos 3.7, vamos a hablar de 4 kilos de maná. La medida era 1 gomer por cabeza. Si eran 5 de la familia, 5 gomers.
5 por 4, 20 kilos. Y esos 20 kilos les iba a servir para todo el día. A lo mejor era fácil de digerir, por eso parecía mucho, pero yo creo o se digería fácil o se iba haciendo menos conforme lo preparaban, no sé, pero era un gomer por cabeza. Dice así Éxodo 16, 16, esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que va a comer, de ese rocío, lo que va a comer. Tomarán como 2 litros por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. Algunos lo han puesto 3.7, 4, un gomer lo han puesto como 2 litros, otros teólogos, entre 2 y 4 era la medida de un gomer. Y bueno, eso es lo que tenían que recoger por cabeza. Y eso era suficiente para satisfacer su hambre, para mantener bien su estómago. Éxodo 16, 17 y 18 dice, fue la instrucción precisa, y dice, así lo hicieron los israelitas, y unos recogieron mucho y otros poco, porque unos eran muchos de familia y otros no eran tantos. Cuando lo midieron por litros, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Entonces fue suficiente para ellos, no tenían problema, ni les faltó, ni les sobró. Pero había una advertencia de parte de Dios. Aquí vemos la prueba que sigue. Bueno, ya les dijo Dios, recojan solamente un gomer por cabeza. Y los que sean de familia, un gomer, 2 litros o 4, como quieran verlo. Pero había una advertencia. Si les llega a sobrar, no lo vayan a guardar para el día siguiente. Esta es la prueba de fe. ¿Me creen que al día siguiente voy a traer nuevamente el maná? ¿O van a dudar y van a decir, ay, ¿qué tal si mañana no cae nada? Mejor guardo para mañana. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? No pasó la prueba. No calificaron para esa prueba. Éxodo 16, 20 y 21 dice, pero no obedecieron a Moisés, o sea, a Dios no lo obedecieron. Moisés solamente transmitía lo que Dios les decía. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente. No se lo terminaron, dijeron, no, mejor guardo. No es que les haya sobrado realmente, sino que se limitaron en su alimentación. Dijeron, mejor guardo un poco para mañana por si no llega. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió, empezó a oler feo. Entonces Moisés se enojó con ellos. Estaban desobedeciendo y estaban dudando de parte de Dios. Por eso decimos, se parece mucho a nosotros. Muchas veces Dios nos da una palabra específica en lo personal. Recuerden que todas las promesas que hay en la Biblia sí son para hacerse efectivas cuando Dios decide sembrarla en el corazón y darle vida en lo personal a cada persona. Puede ser una promesa que para una persona no es para ese momento, pero para otra sí es en ese momento, y Dios se lo va a hacer saber y va a moverse con fe. Pero no es un patrón de que todo mundo debe creer esta promesa, es para todos. No, Dios trabaja en lo individual siempre. Pero bueno, así somos y dudamos de parte de Dios y las cosas no salen bien, hay consecuencias. Dice el versículo 21, lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba, se derretía. Aquí también está hablando de que tenían que trabajar, no era que estuvieran de ociosos, tenían que trabajar en la mañana. Si la mañana no se ponían a trabajar, cuando salía el sol se derretía y ya no había el maná, y entonces sí se quedarían con hambre. Cabe decir que aquí vamos a hacer una especificación, un paréntesis. Los grupos mesiánicos hacen mucho énfasis, y los adventistas también, en el día de reposo, el Sabbat, que dicen que es el sábado. Si realmente se fueran literalmente
a lo que dice la palabra de Dios, pues realmente la Biblia no dice en qué día estaban viviendo en ese momento, solamente dice que les dijo Dios, recojan 6 días y el sexto día recogen doble y el séptimo no recoja nada. El día de reposo pudo caer en cualquier día y no en sábado, como ahora enseñan. La Biblia no especifica entonces cuándo comienzan a contar ese día. Y por eso es que quienes nos reunimos en domingo, está bien. En algunos lugares en provincia, que son lugares turísticos, las iglesias cristianas lo que hacen es reunirse el miércoles como si fuera el domingo. Es su día del Señor, porque los jueves y viernes comienza el turismo a llegar. Para ellos es su lunes y martes y miércoles y jueves, el sábado y el domingo es día de trabajo. Entonces, Dios estará enojado, molesto con ellos porque no guardan el Sabbat, ¿no? En la Biblia no especifica aquí en qué día estaban viviendo los israelitas, solamente les dijo Dios, 6 días trabajarás y el séptimo descansa. Éxodo 16, 22 dice, en el sexto día, que no especifica qué día sería el equivalente ahora, recogieron doble porción de alimento, unos 4 litros para cada uno. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, Dios estaba dando instrucciones precisas y el pueblo empezó a creer a Dios y bueno, 6 días recogieron y el sexto recogieron doble, porque si no, se les iba a echar a perder. Éxodo 16, 24 dice, y lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano alguno. Ellos confiaron en la palabra y a lo mejor con cierto temor, bueno, voy a creerle a Dios. Como sea, le creyeron y no guardó, no hizo gusanos, ni se pudrió, ni olió mal. Así es de que Dios les demostró que su palabra es verdad y que lo que dice debe hacerse como Él lo dice, no como uno quiera. El séptimo día no habría maná. Dice Éxodo 16, 26 y 27. 6 días lo recogerán, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. Y en el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Aquí vemos cómo ya especifica palabras, ya no dice todos, dice algunos del pueblo. Aquellos flojos, podríamos decir, que dijeron, manipularon la fe. Dijeron, no, pues todos los días ya vimos que Dios está trayendo el maná. Así es de que, ¿para qué recojo el sábado doble? Pues al otro día va a haber también. ¿Para qué voy a descansar? El día de reposo era para hacer un recuento de qué tan obedientes han sido y hacia dónde se dirigen, la obediencia que deben de guardar todavía para llegar a ese lugar. Pero no le creyeron, más bien creyeron y dijeron, bueno, pues Dios siempre ha dado, y no recogieron el sexto y el séptimo, salieron a buscar y no había nada. Ese día se quedaron con hambre. Bueno, entonces Dios califica al pueblo después de la prueba. ¿Cómo lo califica? En Éxodo 16, 28 al 30, dice así. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán ustedes a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les ha dado el día de reposo. Por eso el sexto día les da pan para 2 días. Quédense cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Y el pueblo reposó el séptimo día. Era un día que estaba dando Dios para que descansaran, para que recuperaran fuerzas. El Señor Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Así es de que Dios estaba dando ese reposo físico, pero también es un reposo espiritual. Hoy es un reposo espiritual también. ¿Por qué? Porque nos aleja de toda la tensión de la semana y en familia física y en familia espiritual, buscamos a Dios, adoramos,
servimos, tenemos comunión unos con otros y con Dios, y Dios hace su obra en medio de su pueblo. Dios calificó a su pueblo y dijo, no pasó la prueba. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a entender por qué no guardan, no han aprendido a guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Cómo era ese maná? Ya lo vimos un poco en la reflexión y nos describe en Éxodo 16:31. La casa de Israel le puso el nombre de maná y era como la semilla de cilantro blanco, se llama culantro en ese lugar. Y su sabor era como hojuelas con miel. Era un sabor muy especial. Entonces, tenían ellos que aprender a disfrutar esa dieta y aprender a prepararla y a disfrutarla. Su sabor era agradable, así es de que podían preparar en diversas formas ese maná. Pero había un mandato más todavía de parte de Dios, que era guardar un gomer en una vasija para más tarde depositar esa vasija dentro de lo que sería el Arca de la Alianza, esa arca que se construyó después junto con el tabernáculo. Éxodo 16, 33 y 34 dice, entonces Moisés dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para las generaciones de ustedes. Tal como el Señor ordenó a Moisés, así lo colocó Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. Eso está hablando a futuro, el testimonio es esa arca, el arca de la alianza. Bueno, el alimento que ingirió el pueblo de Israel durante 40 años en su peregrinar por el desierto fue el maná. Éxodo 16:35. Los israelitas comieron el maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. En cuanto estaban a las puertas de la tierra prometida, al día siguiente, no más maná. Ahora sí tenían que empezar a poseer la tierra que Dios les daba. Dice, comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Bueno, ahora sí, tenían que aprender a depender de Dios de otra manera. Iban a enfrentarse a unos pueblos guerreros. Esos 40 años, ellos aprendieron el arte de la guerra, llevaban armas con los que habían despojado a los egipcios, pero bueno, ellos ya estaban listos para entrar y seguir confiando en Dios. ¿A quién representa el maná? Lo que hemos dicho en ocasiones anteriores, el personaje principal en toda la Biblia es el Señor Jesucristo. Él aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aparece en muchas formas. Ya lo vimos en el Génesis, en las pieles que cubrieron a Adán y a Eva. El cordero que tuvo que haber muerto para despellejarlo y dar a Adán y Eva esas pieles para cubrir su pecado, cubrir su vergüenza de desobediencia. El arca de Noé representa al Señor Jesús. ¿Quiénes se salvaron? Solamente los que estaban en el arca. Cuando venga el juicio de Dios, el que va a venir, ¿quiénes se van a salvar? Solamente los que estén en Cristo Jesús. Moisés representa, es un tipo del Señor Jesús. Él los guió hasta la tierra prometida, los liberó de Egipto y los lleva a la tierra prometida. El Señor Jesús nos saca de la esclavitud de Satanás, nos lleva a la eternidad con Él en la gloria. Y bueno, ahora vemos que el maná representa al Señor Jesús. El Señor Jesús lo dice así en Juan 6, 29 al 36. Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y luego le ponen un reto. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús aprovecha ese ataque o ese reto
y entonces se presenta él mismo. Dice, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre ese pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí, ya dijimos que ese creer en mí es creerle a Él. El que le cree a Él nunca tendrá sed espiritual. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Es lo que hace la gente hoy en día. Están viendo las maravillas de la obra de Dios, la creación. Están viendo las maravillas de la palabra de Dios, cómo todo se ha cumplido y se seguirá cumpliendo, pero no le creen. No le creen, no creen en su palabra, y Él es el verdadero pan. El maná representa al Señor Jesús. Ese maná que se iba a guardar en una vasija para ser guardado más tarde en el Arca de la Alianza, junto con las tablas de la ley que representan, o es un tipo del Señor Jesús. Él es la palabra viva de Dios. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios representan al Señor Jesús. La vara de Aarón representa al Señor Jesús, la vara de Aarón que reverdeció, el Señor Jesús que resucitó. El Arca de la Alianza representa al Señor Jesús, estaba hecha de madera y cubierta de oro. La madera representa la humanidad del Señor Jesús y el oro representa su divinidad, su realeza. Entonces tenemos al Señor Jesús. Siempre el Señor Jesús va a ser el centro de la vida cristiana. Aquel que se autodenomine es cristiano es porque toda su atención, toda su mirada, todo lo que es su ser estará siempre enfocado en el Señor Jesús, en Él y en nadie más. Él es el único. Por eso se llama cristianismo. Cristo es el centro, el que gobierna, el que une todo. Y podemos concluir entonces con esto. Estamos viendo la presencia del Señor Jesús representado por el maná. Un maná que satisfacía el hambre y los mantenía fuertes, pero tenían que sujetarse a instrucciones precisas de parte de Dios. Y eso significa prueba, entrenamiento, significa obediencia. En eso se reduce esas pruebas, obediencia. Obedecer a Dios así como Él lo dice, tal como Él lo especifica, no como uno quiera acomodar la palabra de Dios. Por eso siempre hablamos de la sana doctrina. Recuerden, para interpretar algo en la palabra de Dios tenemos que tener como base esto. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, enseñaron y practicaron eso. Los profetas enseñaron y practicaron eso cuando está hablando de cualquier doctrina. El Señor Jesús enseñó y practicó eso. Los apóstoles enseñaron y practicaron eso. La iglesia primitiva enseñó y practicó eso. La iglesia hasta el siglo XIX enseñó y practicó eso. Si todo eso da un sí, ok, es sana doctrina. Pero si da un no en cualquiera, no es sana doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la obediencia es el resultado del entrenamiento. El que es entrenado, el que es probado, tiene que obedecer instrucciones precisas. ¿Alguien recuerda que le hicieron la prueba del minuto, de los 2 minutos? No me recuerdo cómo se llamaba, que eran 10 preguntas o 20 preguntas, y la primera pregunta la primera instrucción decía, número 1, lee todo antes de responder. Y luego el número 2, empieza a hacer preguntas y con respuestas alternas, y uno por acabar pronto empieza a responder, y al final en la última instrucción decía, bueno, una vez leído todo esto, ahora solamente responda la pregunta número tal. Y bueno, la instrucción número 1 era, lea todo antes de responder. Y igualmente con la Biblia, tenemos que ver las instrucciones precisas de Dios
y la prueba va a ser obediencia. Terminamos con primer libro de Samuel 15:22, que dice así. Y Samuel dijo, está hablando a Saúl, que se le habían dado instrucciones precisas de un ataque a otro pueblo con instrucciones precisas y no las cumplió. Y Samuel le dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grasa de los carneros. Saúl se puso muy religioso. Mira lo que estoy haciendo para Dios. Mira, guardé los mejores animales para Dios. El pueblo los guardó para ofrecerlos a tu Dios. Todavía le dice a tu Dios. Vamos a celebrar y vamos a adorar a Dios. Y Samuel le dice a Saúl, espérame, ¿cómo se complace Dios? ¿Qué le agrada más? ¿Que le ofrezcas todo esto o que le obedezcas a lo que Él dice? Como dijo el rey David, Señor, podría ofrecerte yo miles de ovejas, miles de bueyes, pero a ti no te agrada eso realmente. Un corazón contrito y humillado es lo que tú realmente recibes. Un corazón obediente, un corazón sujeto a Dios. Y bueno, con esto damos por terminado esta parte del maná. El pueblo creía tener fe o decía tener fe, pero termina murmurando nuevamente. Cuidémonos y busquemos realmente seguir las instrucciones de Dios, ser obedientes, tal y como Él lo dice, y entender el Señor Jesucristo es nuestro pan, nuestro verdadero alimento, y Él es el que nos da la vida y la vida eterna. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a terminar viendo, están pasando tantas cosas en el mundo, como hemos dicho varias veces, y como yo les había advertido, allá en Asia, en Turquía, en la India, en tantos lugares, en Colombia, Perú, y bueno, han pasado tantas lluvias, inundaciones en Brasil, y yo les dije, espérense, faltan las de aquí. El clima está alterado ya, el hombre ha contribuido mucho para alterarlo. Y estamos viendo el conflicto árabe-israelí, y la Biblia nos advierte también todo eso, y esperemos que no escale a más, porque, bueno, el cristiano podemos esperar que escale, no como un anhelo, pero sabemos que son señales, porque así es como veremos que cada día está más cerca el regreso del Señor Jesús, y podemos animarnos junto con Juan diciendo, ven, Señor Jesús. Pero mientras tenemos que prepararnos, como dice la palabra, como una novia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y vamos a ver cómo hay riesgos. Gracias a Dios está lloviendo ahora, pero hay riesgos. El lago Cuitzeo en México, el más grande que había, se está acabando. Acaba de haber unas lluvias torrenciales en Querétaro. Chernobyl está nuevamente en riesgo de volver a explotar. Bueno, el Señor Jesús sabe y Él viene pronto. Tenemos que estar listos. En el nombre de Jesús estaremos listos. Nivel 6 Amén. en décadas. El segundo lago más grande de México está cerca de extinguirse. De acuerdo a los informes, a finales de abril de 2021, las condiciones de sequía en el lago Cuitzeo, el segundo más grande de México, cubrían el 85% del lago. Antes de la sequía actual, el lago Cuitzeo era el segundo lago más grande de México, con un área de aproximadamente 300 a 400 kilómetros cuadrados y el sitio de una próspera economía pesquera en el estado de Michoacán.
Actualmente el lago pareciera ser un cementerio de barcos de pesca abandonados y un atajo para los automovilistas que genera frecuentes y prolongadas nubes de arena que llegan a los municipios a 20 kilómetros de distancia en Guanajuato. Eso afecta a la salud de los habitantes de las comunidades cercanas, indicó el Ministerio de Salud del Estado. El informe de Forbes indica que los académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pescadores y activistas lanzaron una petición en la plataforma de Change.org para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador atienda el lago de Cuitzeo con una restauración ecológica y recuperación económica. Hasta finales de abril, acumuló más de 32,000 firmas de ciudadanos. Las imágenes a continuación muestran el lago Cuitzeo el 4 de mayo de 2020 y el 4 de mayo de 2021, y la diferencia es abrumadora. El primer impacto notable fue la desaparición de los peces. Sin duda alguna, esto tendrá no solo un gran impacto ecológico, sino también económico. Nuevas reacciones nucleares en Chernobyl generan preocupación en los científicos. Durante la primera semana de mayo, se descubrieron a través de una cámara de monitoreo inaccesible en la central nuclear de Chernobyl nuevas reacciones nucleares, lo que ha generado temores de otra posible explosión en la planta de energía. Los expertos han detectado un aumento en los neutrones en una sala de subreactores. Los neutrones indican fisión, que es la división de un núcleo atómico y la liberación de energía. En vista de esto, no puede descartarse la posibilidad de otro accidente parecido al de 1986. A través de una cámara, se han descubierto reacciones nucleares que arden sin llama, como si fueran brasas en una barbacoa, dijo al portal Science Neil Hyatt, químico de materiales nucleares de la Universidad de Sheffield. Por su parte, Maxim Saveliev, científico del Instituto de Problemas de Seguridad de las Plantas de Energía Nuclear en Kiev, Ucrania, remarcó que los científicos no pueden descartar la posibilidad de un accidente. Esto ha generado temores y preocupación en la comunidad científica. Se detectó una oleada de neutrones en la cámara conocida como Sala Subreactor 305-2, 35 años después del catastrófico desastre nuclear. El informe completo fue publicado en el portal científico Science. Lo que más inquieta a los expertos es que se han observado claras señales de que se están produciendo reacciones de fisión, tal cual se observaron hace 35 años durante el accidente de Chernobyl el 26 de abril de 1986. Las reacciones de fisión nuclear tienen lugar en una habitación que está sellada con hormigón y contiene gran parte del combustible de uranio del antiguo reactor. Los científicos ucranianos ahora están tratando de evaluar si las reacciones de fisión nuclear detectadas se extinguirán o crearán un problema mayor que requeriría algún tipo de intervención extraordinaria. Los expertos están considerando enviar un robot resistente a la radiación especialmente desarrollado que podría insertar cilindros de boro que absorberían neutrones.